problema del apetito es más solemne de lo que nosotros podemos imaginar. Hay una cita, está en Christian Temperance, dice lo siguiente: la gratificación de los apetitos pervertidos condujo a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. La gratificación de los apetitos pervertidos. Por lo general, cuando leemos la historia de Sodoma y Gomorra, nos centramos allá en el capítulo 18 y 19 de Génesis, y vemos la inmoralidad, vemos la degradación que había caído los habitantes del valle de Sitín. Cuán bajo habían llegado. Pero esos son frutos. Olvidamos muchas veces la causa de cómo fue que llegaron a caer tan bajo. Y fue la gratificación de los apetitos. Es un tema que va más allá, que probablemente en esta vida no vamos a poder llegar a entender todo el alcance de la complacencia al apetito. Debemos de recordar que fue lo que causó la caída de Adán y Eva, la complacencia, y fue la victoria de Jesús en el desierto, la falta de complacencia bajo cruel necesidad que él estaba enfrentando. O sea, va más allá, y nosotros deberíamos de ser sinceros con nosotros mismos y pedirle a Dios que nos ayude con vehemencia y con desesperación, que nos ayude, porque hemos visto que quien venza el asunto del apetito quedará habilitado a vencer si el espíritu de profecía dice que quedaremos habilitados para vencer cualquier otra tentación del enemigo. Es ahí esa área donde deberíamos de montar guardia y pedirle a Dios que abra nuestros sentidos, que abra nuestro espíritu, que despierte nuestro espíritu, y que podamos entender, tanto jóvenes como adultos, los jóvenes especialmente, queridos jóvenes, si podemos entender la ruina que causa la complacencia del apetito, deberíamos de ver también la victoria que es el efecto de vencer el apetito. Cualquier cosa que anhelemos en esta vida va a estar ligada directamente a la complacencia del apetito. Sigue diciendo esta cita, y después voy a invitarles a que vayamos a ver con nuestros propios ojos lo que... Vamos a recordar algunos textos del capítulo 5, y después voy a invitarlos a que vayamos a ver ciertas citas. Y con esto, tal vez, con el día de hoy, espero que terminemos esta área y mañana poder entrar a otra declaración del capítulo 5. Termina esta cita diciendo: Dios señala la glotonería. Y glotonería, hermanos, es comer entre comidas y comer aquello que no edifica el cuerpo. Y es la nueva moda. Hoy día es natural ver glotonería hasta en lo que nosotros ni podemos imaginarnos. Debemos de tener un horario específico para alimentar. Si entendemos que la comida va a causar un impacto espiritual, un impacto psicológico, debemos de tomar esto seriamente. Debemos de recordar que estamos en el gran día de expiación, como ya lo mencioné en el pasado. El tener dominio sobre el apetito es como estar en ayuno continuo. No es que vamos a dejar de comer o que vamos a dejar de saborear lo que es rico en su momento apropiado. No, nosotros los adventistas deberíamos de tener las mesas más deliciosas a nuestro alcance en su debido momento.
La comida debe de entrar por los ojos. Los platillos más, es más, como siempre lo he repetido de igual forma, la gente piensa que los adventistas en sábados no comen, y es todo lo contrario. En sábado realmente el pueblo adventista se dedica incluso a la intemperancia. Es el día en que mejor come, más come, etcétera. Pero nosotros, los que estamos viendo el impacto del apetito, de la comida en la vida espiritual, realmente el sábado debería de ser el día de disfrutar los mejores alimentos en su contexto de temperancia. Lo más sabroso debería ser para el sábado, que el sábado realmente sea una delicia en todos los aspectos. Todo lo contrario que la gente piensa, que los adventistas son días de ayuno y látigo y sacrificio los sábados. No. Pero deberíamos de tener eso constantemente dentro de nosotros. Cuidado. No solamente por asuntos de salud. No. Cuando nos preguntan si somos vegetarianos, nos escondemos, sí, por asuntos de salud. No, es que va más allá. Todo este asunto de la comida tiene que ver con el aspecto psicológico, espiritual, donde Dios quiere comunicar su voluntad a esta generación. La causa de la caída de Babilonia, de acuerdo como lo vemos en el capítulo 5, dice la inspiración, Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la caída de Babilonia. Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, Babilonia cayó porque ya estaba proféticamente dicho que iba a caer. Bueno, Dios conoce el fin desde el principio. Y Dios sabía que Babilonia iba a caer esa noche de parranda, esa noche de orgía idolátrica de Belsasar. Dios sabe todas las cosas y Dios dijo hasta aquí iba a llegar, pero ahora nos está mostrando la causa. O sea, si no se hubiese Babilonia entregado a la glotonería y a la embriaguez, los planes de Dios era que siguiera más tiempo. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que su pueblo Israel nunca fuese al exilio, nunca cediera su corona y su cetro a otra nación. Israel cae por la misma razón, y se los voy a mostrar más adelante. Pero ahorita que estamos hablando de Babilonia, dice que Babilonia cae por la glotonería y la embriaguez. Fue la causa de la caída de ellos. La complacencia del apetito y las pasiones fueron la base de todos sus pecados. Oiga, por eso digo, hermanos, que es probablemente que nunca vayamos a entender esto. Entonces, son pequeñas cosas, hermanos, que necesitamos montar guardia. Podrían parecer inofensivas y por lo general Satanás siempre lo va a presentar de esa manera. No pasa nada, es inofensivo, es solamente un gusto, es solamente una complacencia, un deseo. No va a pasar nada, sí va a pasar. Porque en las cosas pequeñas, si no vencemos, ¿cómo vamos a vencer las mayores? Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 5 de Daniel. Y dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete. Venía acostumbrado, Babilonia venía acostumbrado a los banquetes. Eso era una tradición en los imperios mundiales y sigue hoy día en nuestros días. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, con el efecto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Era un festín. La comida estaba a desbordar en las mesas, el vino que no se diga. Poco sabía Belsasar en esa última parranda, en esa última complacencia desmedida, estaría escrito su fin. Si ustedes tienen la oportunidad de abrir el Espíritu Profecía y me acompañan en mensajes selectos, tomo 1, vean qué es lo que dice. Hermanos, y ahora entiendo y aprecio más todo lo que Dios le ha dado a su iglesia en él, en la inspiración que tenemos a nuestro alcance. Mensajes selectos, tomo 1, página 315, miren lo que dice. Página 315 dice lo siguiente: más claro que esto en ningún lado. Dice el título, imagínense, el capítulo es 38 y está en la tentación de Cristo. Recuerden, la primera tentación fue: complace tu apetito. A Jesús con 40 días de hambruna, de hambre. Dice acá: desde que se rebeló por primera vez, Satanás había estado en guerra contra el gobierno de Dios. El éxito que tuvo al tentar a Adán y a Eva en el Edén e introducir el pecado en el mundo había envalentonado a este archienemigo y se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales de que cuando aparecieran, imagínense los insultos que le daba a los ángeles de Dios, los amenazaba diciéndoles que cuando Cristo apareciera tomando la naturaleza del hombre sería más débil que él, que Satanás, que Cristo sería más débil que él y que lo vencería mediante su poder. Eso le decía Satanás a los ángeles del cielo. Se regocijaba de que Adán y Eva en el Edén no pudieran resistir a sus insinuaciones cuando recurrió a su apetito. Que Dios nos ayude a no solamente a entender, sino que lo poco que vamos entendiendo, llevándolo al terreno de la práctica. Porque parece inofensivo. Una bolsita de golosina, de chips, de esas cosas que venden en la tienda. Pero ¿qué es eso? Eso es nada. Así justificamos nuestro proceder. Pero Satanás sabe que sí está logrando su objetivo, que para poderte llevar a actos mayores tiene que educarte, tiene que entrenarte en cosas pequeñas. Se jactaba, se regocijaba de que Adán y Eva en el Edén, en el mundo perfecto, en el lugar santo, donde no había pecado ni seña de maldición alguna, ellos no pudieran resistir a sus insinuaciones cuando recurrió a su apetito. De la misma manera venció a los habitantes del mundo antiguo. Pregunto, ¿por qué cayó Adán y Eva? Por la complacencia del apetito. ¿Por qué fue destruido el mundo antediluviano? Por la complacencia del apetito. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Por la complacencia del apetito. ¿Por qué cayó Babilonia, el imperio más grande que haya existido jamás en el mundo? Por la complacencia del apetito. ¿Por qué va a caer el pueblo de Dios hoy día? Por la complacencia del apetito.
¿Por qué Dios nos ha unido en estudio sincero estas mañanas aquí juntos? Para que entendamos que podemos tener victoria sobre el pecado si llegamos a vencer nuestro apetito. Y esto es decisión propia, esto no es colectivo. Esto no es asunto de, bueno, es un dogma, es una creencia, es una doctrina que todos deben de practicar. No, señores. Esto es una apelación directa al intelecto propio del individuo. Si tú quieres vencer, ya sabes dónde está la clave de la victoria. Ahora, que quieras racionalizar y argumentar tu gusto pervertido, hazlo. Que es que el pastor lo hace, es que el anciano lo hace, es que el pastor come esto, es que mi mamá come esto, es que mi papá, hazlo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le acredita, se le atribuye, se le cuenta como pecado. Y hasta donde yo puedo ver, la causa, el efecto del pecado seguirá siendo la muerte. Hermanos, meditando en el capítulo 5 de Daniel, del libro de Daniel, meditando en el capítulo 5, he llegado a la conclusión que es más solemne, es el capítulo más solemne que hay en toda la Biblia, por ponerlo así. De este capítulo tenemos que pasar al capítulo 6, decididos a ser fieles a Dios y cortar con cada acto, con cada hábito pecaminoso. Si queremos recibir Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y podamos entender los capítulos subsiguientes. Este capítulo está casi en el medio, aunque el que está en el medio es el sexto, pero está casi en el medio del libro de Daniel, terminando la historia de Babilonia, como diciéndome, has venido del capítulo 1, 2, 3 y 4, de aquí no pasas, porque lo que está de aquí para adelante es sumamente sagrado. Y tú tienes que confrontarte contigo mismo si quieres que Dios te revele, te enseñe lo que está por delante. Yo entiendo ahora por qué el capítulo 12 de Daniel dice claramente que los impíos no entienden. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Pero los entendidos, dice, no solamente entienden, sino que enseñan la justicia a la multitud y ellos resplandecerán como estrellas en el firmamento. Porque aquí en el capítulo 5 se define todo. Yo con un corazón tocado por el Espíritu Santo, enternecido y humillado, porque les abro mi corazón, que la semana pasada apenas fui víctima y caí una semana afuera, cual no fue la voluntad de Dios. Pero les abro el corazón, que en nada soy mejor que ustedes. Les abro el corazón para que ustedes vean de igual forma que una bolsita de coco hizo que una semana que no volverá jamás pudo haberse evitado. Pudimos ir ya avanzados, pudimos ya estar en el capítulo 7 de Daniel o en el capítulo 6 y estamos aquí en el capítulo 5. Y Satanás pegándose de carcajada. Si eso me pasó a mí,
Toma nota qué te puede estar pasando. Monta guardia para que no seas derrotado como yo y pierdas lo más valioso que tenemos, el tiempo. Porque un minuto perdido en esta vida no vuelve jamás. Y yo perdí una semana. Es solemne este tópico, ¿sí o no? ¿Están allí? ¿O ya me dejaron solito? ¿O se cortó la llamada y yo estoy aquí? No. Aquí estamos, amén. ¿Es solemne, sí o no? ¿Vale la pena recalcar este punto, sí o no? Amén. Claro que sí. Se regocijaba Satanás de que Adán y Eva en el Edén, escuchen bien, allá en el Edén, nosotros no estamos en el Edén, podemos hacer de nuestro círculo un pedacito de Edén, porque donde está Dios, Dios santifica todo, ¿verdad? Amén. No pudieran ellos, la pareja santa, no pudieran resistir a sus insinuaciones cuando recurrió a su apetito. De la misma manera venció a los habitantes del mundo antiguo por medio de la complacencia del apetito concupiscente y de las pasiones corruptas. Pudo vencer a los israelitas mediante la complacencia del apetito. Oye, es que de aquí nadie se escapa. Y se jactaba de que el mismo Hijo de Dios que estuvo con Moisés y Josué no pudiera resistir a su poder y guiar hasta Canaán al pueblo favorecido por su elección, pues murieron en el desierto casi todos los que salieron de Egipto. ¿Escucharon eso? Se jactaba de que el mismo Hijo de Dios, o sea, está haciendo referencia al Todopoderoso, al que tiene todo poder, dice Satanás, al Todopoderoso. Él, Satanás, se jactaba que no pudiera resistir a su poder y guiar hasta Canaán al pueblo favorecido por su elección. En otras palabras, acortó el poder de Dios y que no pudo. Teniendo todo el poder, no pudiste, porque el pueblo cayó en complacencia del apetito y acortó el poder de Dios, que no pudo llevarlos a la Canaán prometida, porque todos, bueno, casi todos murieron en el desierto. El mismo efecto, hermanos. ¿Saben qué? Y eso es lo que más satisfacción le da al diablo, y es lo que más profundamente hiere el corazón de Dios, porque por causa del apetito el poder de Dios queda frustrado en nuestras vidas. Dios no puede llenarnos con el poder de su Espíritu Santo en su totalidad, porque nuestros vasos están profanados por el apetito. También había tentado a Moisés, el hombre manso, para que se apoderara de la gloria que Dios demandaba. Mire que Satanás tiene más poder de lo que usted se imagina. Mediante la complacencia del apetito y de las pasiones, había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a que incurrieran en el desagrado de Dios. Vuelvo a recalcar un punto que he mencionado antes. Si quieres argumentar tu fragilidad, tu humanidad, pero es que Jesús comió carne, pero es que los discípulos comían carne, pero es que, hazlo, disfrútalo, consúmelo, gózalo. Mejor es que disfrutes esta vida con todos sus sabores que te ofrece, a que vivas una vida miserable aquí y no goces allá. Venció a David, venció a Salomón, y escucha bien, restringió el poder de Cristo, que no pudo llevar a la tierra prometida a aquellos que sacó de Egipto.
Pero si quieres ver días mejores, si quieres ver la gloria de Dios brillando sobre ti, pon cuchillo a tu garganta. Proponte, como es mi deseo personal, ¿por qué me tiene que derrotar el diablo a mí si todo el cielo está a mi favor? ¿Por qué las fuerzas del infierno tienen que ser más poderosas cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles están batallando a mi favor? Solo es cuestión de que entendamos que nuestro cuerpo es templo y habitación del Espíritu Santo y debe de ser tratado como tal. Y de forma imperceptible, poco a poco, Dios irá haciendo fulgurar su gloria en nosotros. Y aquellos que salgan vencedores, sus rostros brillará cual brillara el rostro de Moisés después de estar ante la presencia de Dios. Hay promesas, hermanos, que debe de llevarnos a la concientización de que vale la pena. Se merece Dios que pongamos de nuestra parte y montemos guardia y pidamos refuerzos extras, y refuerzos vendrán a nuestra ayuda, y Satanás tendrá que parecerse lo que realmente es, un ser derrotado a nuestros pies. Sí, se puede. Amén. Amén. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 315. Se puede seguir leyendo mucho. Quiero que veamos ahora la página 325, de ahí mismo del mensaje. Miren cuánta información hay, mis hermanos. Y gracias a Dios que el estudio de el libro de Daniel nos está llevando a estas declaraciones contundentes. Que la Biblia y el Espíritu de Profecía se han fusionado para llevarnos a la victoria. No, miren, todas estas declaraciones no están aquí, ni se las estoy compartiendo para que cada uno se sienta miserable y es imposible. No. Al revés. Este material Dios lo dejó para esta generación, para la última generación, para que entienda que puede vivir victoriosa sobre el pecado si le pone atención a la causa, por pequeña que parezca, antes de que produzca sus efectos. La razón por la cual la teología nuestra está dividida dentro de la iglesia es porque no hemos logrado fusionar el material que Dios le dio a esta iglesia para que obtenga victoria. Y pensamos, y es más, la mayoría de nuestro pueblo ha descartado el espíritu de profecía. Y si descartamos aquello que nos amonesta, que nos reprende, que nos prepara, que nos equipa, ¿a dónde vamos a ir a parar nosotros solos? ¿A dónde? Y esa estrategia de Satanás que vivamos de esa manera, que repudiemos todo lo que Dios nos ha dado, porque si lo repudiamos, estamos perdidos completamente. Miren esta declaración que tiene la página 325. 325 dice lo siguiente. Párrafo 2. 325, párrafo 2. Dice, y ahora sí como dice, ¿y ya para qué? Cuando se diga esto de nosotros, también será ya para qué. Ahorita no. Ahorita tenemos la oportunidad de echar mano y cambiarle el destino a nuestras vidas. Por pecadores, como somos, el destino ya sabemos lo que es. Desconectados completamente de Dios. Pero podemos cambiarle el rumbo.
si llegamos a entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nuestro destino se cambia, porque echaremos mano del regalo que Dios ha hecho por nosotros. Pero lo que voy a leer, es demasiado tarde. Dice, si los antediluvianos, los antediluvianos hubiesen sido obedientes a las órdenes de Dios, habrían sido preservados y no habrían perecido con las aguas del diluvio. Si los israelitas hubiesen sido obedientes a las órdenes de Dios, Él les hubiera conferido bendiciones especiales. Pero cayeron como resultado de la complacencia de los apetitos y de las pasiones. No quisieron ser obedientes a las palabras de Dios. Noten que lo que está en juego, cuando nosotros reprimimos con el poder de Dios esas cosas insolentes, puede ser un dulce, es que tengo ganas de chupar un dulce, cuídate. Ese dulce es nada. Ese chicle es nada. Pero si le estás haciendo caso a un deseo que de pronto viene porque lo ves en otro, no digo que chuparte un dulce pueda ser del todo malo, aunque es azúcar y no debes de estar ingresándote azúcar y solo Dios sabe en dónde está procesado, qué es lo que tiene. No estoy hablando del dulce en sí. Estoy hablando del espíritu, de aquella cosa que te va a dominar y controlar. A diferencia, que dentro de ti mismo sepa que hay un deseo por ese dulce, hay un deseo por ese chicle, hay un deseo. Pero dices, ese deseo a mí no me vence. Ese deseo en el nombre de Jesús, solo tú guardar en tu mente. Nadie va a escuchar de que estás alegando con un dulce. Pero en tu mente estás diciendo, Señor, ayúdame. Y miren, menciono esto del dulce, porque hay gente que es adicta a las cositas esas y son la causa de males mayores en la vida de las personas. Entonces, si logramos, que es posible con la ayuda de Dios, no tendremos la suerte que tuvo los antediluvianos. Dios quiere que todos entremos al arca de la salvación, que no perezcamos. Recuerden, el apóstol Pedro dice, el mundo antiguo fue destruido con agua, pero ahora está reservado para el fuego. Ir a parar en el lago de fuego porque no pudimos echar mano de la fuente de poder que se nos ofrecía para vencer. La culpa será única y absolutamente propia, personal nuestra. No será culpa del pastor, de tu mamá, de tu papá, nada. Será culpa tuya. Y qué bueno que estoy hablando ya aquí a personas responsables de sus propios actos y decisiones. No quisieron ser obedientes a las palabras de Dios. Lo que está en juego es la palabra de Dios. Y Satanás sabe que si cumples tu apetito no podrás someterte a la palabra de Dios. Todos aquellos que complacen el apetito en el comer y el beber no pueden fingir, pueden ser celosos, pueden decir muchas cosas, pueden hacer muchas cosas, pero obedecer la palabra de Dios, como es privilegio nuestro obedecerla, con la ayuda del poder que el Espíritu Santo vino a darnos, no podrás. La complacencia del apetito, sigue diciendo la cita, la complacencia del apetito pervertido los llevó a numerosos y graves pecados. ¿Se dan cuenta? Una cosa pequeña, que realmente, como dijo el apóstol Pablo, y el comer y el beber, ¿qué es? Es que no es nada. Pero te prepara el camino, prepara el terreno para graves y numerosos pecados.
Todo lo contrario, dice la cita, si hubiesen puesto en primer término los requerimientos de Dios y en segundo término sus necesidades físicas, sometiéndose a la elección del alimento adecuado para ellos que Dios había hecho, solo estaremos al margen del peligro cuando consumamos los alimentos que Dios creó como alimento para el hombre. Y eso lo dice claramente la Biblia. Déjenme ver acá si el apóstol Pablo escribiéndole a joven Timoteo. Miren, acuñando aquí lo que acabamos de leer, dice primera carta a Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice eso? Yo no quiero ser de ese grupo. No quiero que nadie de ustedes escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué creen ustedes que llegan a apostatar y tienen cauterizada la conciencia? La respuesta ya la tienen, ¿no es cierto? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento. Escuche bien, prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Allá casi al final de la Biblia, en primera carta a Timoteo, dice que el cielo solo reconoce alimento a aquello que Dios creó. ¿Dónde lo creó? Pues allá en Génesis. Uh-huh. Entonces, no me venga usted a decir que porque fulano lo come, porque mengano lo come, es alimento. Para hacer alimento, yo tengo que ir a ver qué es lo que Dios creó para alimento. El Espíritu Santo está con ustedes y es el que debe de guiarnos a toda verdad. Pero lo que quise compartirles es que la Biblia sigue llamando alimento a lo que Dios creó para que participemos con acción de gracia. Cada uno de nosotros, yo creo sinceramente, exceptuando aquellos que apenas están estudiando la Biblia y conociendo un poquito de las cosas de Dios, y de pronto escuchan todo esto, o sea, esto ya es material para aquellos que han estado dentro del adventismo por décadas y décadas y seguimos todavía en el estado laodicense. Pero con cariño, yo sé que Evelyn seguirá estudiando, no sé si Evelyn se conectó hoy, pero si en dado caso está, que yo creo que esté, quiero que esté. Es para que ella... qué lindo, hija, qué lindo que estés allí. Realmente, hija, estos temas, no digo que no son para ti, Dios sabe por qué estás acá, sino quiero decir que es para gente que ha estado argumentando y diciendo cosas con el único objetivo de seguir complaciendo su manera de vivir. Pero o cambiamos, porque los días son finales. Y hermanos, hay muchas cosas en desarrollo en nuestros días, en las potencias del mundo, en la sociedad. Yo no sé qué es lo que nosotros queremos para despertar, porque realmente voz de alarma se oye por donde quiera, trompeta de anuncios, donde quiera, para el lado que usted lo quiera voltear a ver, en el campo político, económico, militar, social, religioso, para donde usted quiera voltear a ver, no hay tiempo que perder. Perdón. Y Dios en su amor, en su misericordia, porque Él nos ama, nos manda estos últimos mensajes de amonestación, mostrándonos la causa que nos ha impedido recibir su lluvia tardía, tan ansiosamente deseoso Él de compartirlo con nosotros.
Así que eso fue lo que llevó a la derrota al mundo antediluviano, al pueblo de Israel, a David, a Salomón, a Moisés, y llevó a limitar el poder de Dios a que no pudiera meter a ese pueblo a la tierra prometida. Y Satanás sabe que si le dio resultado en el pasado, le puede seguir dando resultados en estos días. En fin, termino la cita y dice: si hubiesen puesto en primer término los requerimientos de Dios y en segundo término sus necesidades físicas, sometiéndose a la elección del alimento adecuado para ellos que Dios había hecho, pues que debemos de someternos, ni uno de ellos habría caído en el desierto. ¡Wow! Díganme ustedes, hermanos, ¿no es aplicable a nosotros hoy día? Uh-huh. Así es. Hay tanto material y el tiempo se agotó. Bueno, mañana, con la ayuda de Dios, tendremos un poquito más de tiempo. Quiero terminar leyendo esto. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, acuñando a lo que acabamos de leer, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan. Saben que nosotros, y vuelvo otra vez a repetir, cada vez que pensamos en Sodoma y Gomorra decimos, pero se habían ganado la destrucción. O sea, ¿cómo querer abusar sexualmente de los seres celestiales que habían bajado a estar calificándolos como hombres, al punto que rechazaron las hijas vírgenes de Lot? Cuando Lot dice: le sacaré a mis hijas, úsenlas, hagan con ellas lo que quieran, pero no le hagan nada a estos varones. No. Queremos tener intimidad con esos hombres. O sea, cuando leemos eso decimos, pero bien merecido. Pero hermanos, ¿cuál fue la causa que llevó a tan denigrante estado? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Versículo 50 dice: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Sencillamente, Dios dijo: that's it, no más, hasta aquí. Ociosidad, el no hacer nada. Mente desocupada, taller del diablo, literalmente. Mente desocupada solo piensa en complacer el apetito. Y si se dan cuenta, el meternos cosas a la boca es cuando nuestra mente está en la vagancia. Ocupa tu mente. Y lo que vas a tener ganas va a ser de comer alimentos saludables, tomar agua. La soberbia, dice la educación, página 189, párrafo 3, dice: la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad son enemigos tan fatales del progreso humano en esta generación como cuando causaron la destrucción de Sodoma. Escucha, la aplicación a nuestros días: la soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad son enemigos tan fatales del progreso humano en esta generación como cuando causaron la destrucción de Sodoma. Vean ustedes cuán ociosa es la sociedad, cuán adicto es la generación esta al teléfono. Y contémonos en ello. No nos pintemos alitas de ángeles para subir al cielo ya. Seamos conscientes de nuestras debilidades para pedir a Dios fortaleza y vencerlas. Pero esta sociedad en la cual vivimos hoy es ociosa al teléfono, al punto que en el Congreso, ustedes saben, allá en Estados Unidos,
están con ese asunto de vetar, prohibir TikTok, la plataforma, la red social TikTok. ¿Por qué? Porque ellos saben que la ociosidad de los jóvenes de esta generación a ese espíritu, a ese estilo de vida, hermanos, es que miremos para donde miremos. Vuelvo a decirlo, solo destrucción viene sobre esta tierra. No digo que el teléfono sea malo. Gracias a este artefacto que tengo en mi mano, estoy comunicándome con ustedes. Pero debemos de ser sabios, prudentes. ¿Qué usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cuándo usarlo? La ociosidad, la abundancia de pan, la complacencia, el apetito, todo eso nos lleva a lo mismo. Yo estuve haciendo un pequeño search acerca de la soberbia. Y aunque ustedes no me lo crean, pero es verdad, hay 4 términos que son como un cuarteto, que forman un solo grupo, que van de la mano: soberbia, orgullo, egoísmo e intemperancia. Cuatro cosas que van de la mano. Yo no lo sabía. Yo había, y prediqué el otro día en un lugar acerca del orgullo y del egoísmo, pero me faltó la soberbia y la intemperancia, que son un cuarteto. Van de la mano, uno conlleva al otro, o sea, se pasan la bolita entre ellos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Yo lo necesito. Y si alguno más de ustedes lo necesita, puede decir conmigo: que Dios nos ayude a vencer esas cosas pequeñitas que pueden resultar en que no lleguemos a adquirir lo que Dios anhela tanto darnos: su salvación, su vida eterna, el gozo de estar con ángeles, con redimidos en el reino de los cielos. Y yo siempre digo algo: si Moisés y Elías y una gran multitud de seres humanos ya están en el cielo, entonces no es utópico, es posible para cada uno de nosotros, si nos tomamos de la fuente a la cual ellos echaron mano y vencieron. Por favor, Estelita, si despides en oración por estudio esta mañana. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da esta mañana, una vez más, de estar santa palabra. Pido ahora, mi Dios, que sabe lo que necesitamos para nuestro tiempo, y en su grande misericordia nos lo concede, Padre celestial. Gracias a cada hermano que se ha escuchado el tema esta mañana, que podamos, mi Dios, poner la parte que corresponde a nosotros para poder seguir hacia adelante. Mi Dios, usted ha hecho la mayor parte de nuestra vida, lo que más necesitamos, usted lo ha hecho. Pero también una parte que el ser humano tiene que poner, y usted pues nos manda mensaje tras mensaje para que podamos entender, Padre celestial. Y mucho, mi Dios, a cada hermano que esta mañana he escuchado, que podamos quizás no condenarnos, sino saber que usted quiere venirnos, Padre bendito. Necesito perdonarlo, mi Dios, gracias porque usted lo ha recuperado a pesar de que no pudo descansar lo que él necesitaba descansar, pero usted es misericordioso, Padre bendito, así que gracias por él. También le pido por Verito, mi Dios, que usted pueda también ayudarla, que no pueda afectarle mucho lo que está pasando. Mi Dios, que cada hermano que necesita de su ayuda en este día, todos lo necesitamos, en especial yo, usted conoce cada circunstancia, así que yo pongo mi vida en mis manos, mi Dios, de que cada cosa que hagamos este día podamos ser realizar en lo que hemos escuchado esta mañana. Gracias por ello, bendícenos pues y protégenos
por su misericordia se lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.